Un doble eje, un doble eje. Por un lado, toda esta preocupación que ha generado en la dirigencia política y en la ciudadanía, cómo avanzan las causas que involucran directamente a Julio De Vido, al hombre que firmaba toda la obra pública, al hombre que manejó la energía en la Argentina, el que manejó la diplomacia paralela con Venezuela y tantas otras cosas más. Julio De Vido, mucha gente sospecha que es protegido, que hay una suerte de omertá. Usted sabe lo que es la omertá, obviamente, es esa ley de la mafia que castiga con el asesinato al que habla, al que cuenta desde adentro cómo funciona algún mecanismo corrupto. La verdad que Julio De Vido no habla con el periodismo, ni siquiera con aquellos chupamedias para periodistas que cobraban 3 y 4 sueldos de la teta del Estado, en realidad que los pagábamos todos nosotros, ni siquiera con ellos. No habla, se expresa a través del Twitter algunas cosas y dijo: el único que me protege, lo único que me protege a mí es la familia, mis amigos y mis compañeros, dijo Julio De Vido. Y la verdad que mucho en la familia, Julio De Vido no puede apoyarse tampoco. Primero porque su esposa, Alessandra Minichelli, también tiene que declarar ante la justicia. Les recuerdo simplemente el caso porque es casi el colmo de la truchada y de la corrupción. Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vido, arma una productora de televisión con Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno. Su primer tarea es hacer un verdadero panfleto lleno de injurias agresivas respecto del tema de papel prensa. ¿Se acuerdan? Aquella miniserie que protagonizó, entre otros, Cecilia Roth. Cecilia Roth ha declarado ayer ante la justicia respecto de esto. ¿Y qué dijo Cecilia Roth? Que efectivamente Marta Cascales estaba en el estudio de grabación y que los asesoraba en algunos aspectos de esa actuación. Esa productora, integrada por la esposa de ambos, recibió 4,5 millones de pesos, un subsidio que le daba el Estado. ¿Quién puso los 4,5 millones de pesos? El ministerio de Julio De Vido. ¿Quién lo recibió? La esposa, Alessandra Minichelli. ¿Cómo lo recibió? Triangulando a través de las universidades, como hicieron prácticamente con todas estas negociaciones con los artistas, entre otros con Andrea del Boca. Ese es uno de los elementos, un verdadero panfleto de cero valor artístico, una verdadera militancia vergonzosa. Eso es lo que ellos produjeron e insisto, Alessandra Minichelli tiene que dar explicaciones. Por eso mucho no tiene para apoyarse en su esposa, y ni qué hablar del cuñado. El hermano de Alessandra Minichelli, que es Claudio el Mono Minichelli, está prófugo de la justicia hace varios meses. Era el segundo, era el lugarteniente de Barreiro Laborda, que era el jefe de la mafia de la aduana, de los contenedores de la aduana, donde han hecho estafas de todo tipo, nada menos que allí en la aduana. Están prácticamente todos presos, pero Claudio el Mono Minichelli, el cuñado de Julio De Vido, el hermano de Alessandra Minichelli, está prófugo de la justicia. Digo, en la familia mucho no se puede apoyar. Yo le decía que la doctora Carrió lo definió como el cajero hace 13 años a Julio De Vido. Ha sido realmente muy rápida para darse cuenta. El tema es que la doctora Carrió ha dicho que la protección que existe sobre Julio De Vido casi no tiene excepciones dentro de la clase política y dentro de la justicia. Y obviamente involucró a gente del propio gobierno de Cambiemos, coalición política que ella integra como parte de la línea fundadora de Cambiemos. Muchas veces se piensa que a lo mejor en su momento Julio De Vido repartió coimas en algunos sectores de la justicia. Estalló todo esto porque el juez Martínez de Giorgi le dio una falta de mérito respecto del tema de sueños compartidos, que más que sueños fueron pesadillas para los argentinos, para Eve de Bonafini, para Sergio Schocklender, y esa manera de ensuciar el pañuelo blanco de los derechos humanos y de las madres de Plaza de Mayo. Dicen fuentes cercanas al doctor Martínez de Giorgi que no lo pudo procesar porque no encontró los elementos suficientes para hacerlo, pero que confía que finalmente cuando vaya avanzando la causa lo va a poder llevar adelante. Allí donde se generó la mayor preocupación y dentro del comentario popular, ¿qué pasa con Julio De Vido que le dan una falta de mérito? La doctora Carrió ha dicho que ella va a ser feliz en Argentina el día que lo vea preso a Julio De Vido. Mire, ha hecho todo tipo de truchadas, todo tipo de truchadas. Hay algunas que son para el libro Guinness, para incorporarla porque ha batido todos los récords. Hay un buque lleno de gas licuado
comprado por él cuando era ministro de Infraestructura, que jamás llegó a la Argentina. Están los papeles, se pagó un buque lleno de gas licuado y no está. Desapareció. ¿Se habrá perdido en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo de la corrupción y de la mafia del kirchnerismo? Son preguntas que los jueces seguramente se van a estar haciendo. Fíjese, después vamos a hablar con Álvaro de la Madrid en este tema, Claudio Uberti, Antonini Wilson, ¿se acuerdan? Toda la aduana paralela, toda la diplomacia paralela con Venezuela. Claramente Julio De Vido fue el jefe de los negocios sucios bolivarianos donde había bicicletas de todo tipo. Había distinto tipo de dólares. En Venezuela, a su vez, hacían una bicicleta hacia afuera por el distinto tipo del valor que tenía el dólar en aquel momento. No hay ninguna duda que todo eso realmente van a tener que dar cuentas. Él tiene a prácticamente quienes fueron sus lugartenientes en el ministerio presos. Porque en el tema de la obra pública que él entregaba y firmaba, entre otros a Eve de Bonafini, a Milagro Sala, está preso Josecito López, el famoso de los bolsos. José López, su segundo, está preso. Su mano derecha, que él negó en algún momento que era su mano derecha y luego apareció un video donde explicaba que era la mano derecha de Julio De Vido. Está preso Ricardo Jaime también, que era el que se encargaba de todo el tema de los ferrocarriles, por supuesto. Está preso por varias causas. Allí hay que hacer una excepción porque en el tema de la estación 11, del siniestro de 11, siniestro en el más amplio sentido de la palabra, digo por las muertes y por la corrupción, la tripartita corrupción de empresarios, pistoleros, de dirigentes sindicales y de funcionarios de gobierno, todos coimeros. Ahí en ese caso se ha elevado, el doctor Bonadío ha elevado la causa a juicio oral y seguramente es probable que allí sea condenado porque la información que hay disponible es que las pericias que se han realizado lo comprometen mucho al arquitecto Julio De Vido. Decirles también que si está preso José López, está preso Ricardo Jaime, bueno, está preso uno de los beneficiarios de todo este negocio, tal vez el principal, que es Lázaro Báez. Ahí los tres están detenidos. Decirle que cuesta creer que con el sueldo de funcionario de toda su vida, porque De Vido, igual que Néstor, igual que Cristina, fueron funcionarios hace 25 años que han sido empleados del Estado todo el tiempo. Sin embargo, se ha comprado una faraónica chacra. Dicen el estilo es de un magnate excéntrico y berlusconiano. Los zoológicos, los animales que tienen allí, la estructura tecnológica para humidificar desde el punto de vista automático, la pajarera que tiene, dicen que en ese lugar pueden vivir cómodamente dos familias. Por supuesto, lago, por supuesto, embarcadero. Una de las cosas, los vecinos se quejaban porque se tomaba el helicóptero en la isla de Marchi y se iba ahí, que queda en Zárate, Lima Zárate, y allí bajaba con su helicóptero rompiendo el clima bucólico de esas chacras. Va a tener que explicar al respecto también qué pasa con eso. Ni hablar de los orígenes de la corrupción del kirchnerismo. En el caso Skanska, claramente, cuando la propia empresa confiesa haber pagado coimas, aparece la figura de Julio De Vido. Skanska, bueno, no me quiero ir tan atrás, pero en el caso con Arpesa, la empresa de pesca, hubo un asesinato. No quiero volver a contar toda la historia, pero hubo un asesinato y seguramente en Conarpesa, claro, porque ya en esa época era el gran recaudador del kirchnerismo. Por eso ya en aquella época le decían obediencia a De Vido. Dos preguntitas. Julio De Vido hizo un viaje muy especial a Miami. No es un hombre de viajar mucho, pero estuvo en Miami y paró en la casa de Carlos Molinari. ¿Sabe quién es Carlos Molinari? Es el lavador de dinero. Primero fue el patrón de Fariña, pero además fue el lavador de dinero probado en uno de los casos de Lázaro Báez. ¿A qué fue Julio De Vido a Miami? ¿Por qué paró en la casa de Carlos Molinari, que después fue candidato junto con Mario Isi de una lista llamada, no casualmente, 6, 7 y 8? Después fue a Panamá. Lo recibió el embajador Jorge Arguindegui, que era una suerte de abre puertas para aquellos que, como Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabro, se habían convertido en una suerte de estrella de la agrupación La Rosadita por la Liberación. ¿Se acuerda cuando contaban los dineros, fumaban los habanos y tomaban whisky? Qué casualidad que Julio De Vido también anduvo por allí. Hay que decir también que el juez Ercolini lo ha procesado en 2 casos a Julio De Vido y que el juez Ramos también
algo que está en estos momentos en apelación. Pero yo le decía que hay como dos ejes centrales en esta columna de opinión. El otro tiene que ver con la doctora Carrió y su relación con Mauricio Macri. Porque que la doctora Carrió critique y le dé con un caño a Julio De Vido, a Aníbal Fernández. Mire, a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, ya estamos acostumbrados. Pero por primera vez, ayer, en TN, en este canal, mirando esta misma cámara en el programa de Joaquín Morales Solá, escuchen lo que dijo Elisa Carrió, que es socia fundadora de la coalición de gobierno Cambiemos. ¿Y quién me va a defender a mí, señor Macri? Que siempre tengo que poner la cara por usted y por todos. ¿Cuándo me va a defender a mí? Quiero que la sociedad entienda que yo estoy preservando el futuro republicano de la Argentina. Aunque me cueste este tipo de operaciones, aunque me digan que van a matar a mis hijos, aunque para mí lo más cómodo sería no hablar. Para mí lo más cómodo sería, bueno, que se jorobe Macri, estoy amigo de Lorenzetti. Porque lo tengo que cuidar, aunque él no quiera, pero porque cuido la República. Bueno, dirigiéndose directamente al presidente de la Nación, diciendo que se jorobe Macri, que él es amigo de Lorenzetti, pero yo lo tengo que defender a pesar de él. ¿Quién me protege a mí? Yo he puesto la cara por usted. Un lenguaje, insisto, desde que existe Cambiemos, el más duro que ha utilizado la doctora Carrió con el presidente Mauricio Macri. En segundo término, también involucra a Macri porque dice, yo no puedo integrar un gobierno, dice Elisa Carrió, que tiene a Silvia Magdalani, que es la segunda de los servicios de inteligencia en la Argentina. Dice Carrió que Magdalani la escucha, la sigue. Fíjese cómo lo manifestó. El presidente, pero yo no puedo formar parte de un gobierno donde la señora Magdalani me escucha, me controla, me sigue. ¿Eso le consta a usted? Me saca fotos, sí. ¿Pero a qué juez le entrego? ¿En quién confío? ¿Usted cree que todos los jueces están vinculados con la CIDE? ¿En quién confío? Dígame, ¿en quién confiar? Se supone que la doctora debería confiar en las autoridades que puso en los servicios de inteligencia Mauricio Macri, que es el presidente de la Nación, que sacó 13 millones de votos y que integró la coalición Cambiemos, que ella, insisto, junto con Ernesto Sanz, son los arquitectos fundadores de esa coalición. De todas maneras, se la ve a Carrió bastante conmovida por esta denuncia falsa que le inventaron, totalmente grosera y primitiva. Habla del tema del cansancio, de la podredumbre moral. Usted ayer dijo que se sentía... Es mi socio, yo lo adoro, sí. Pero hay que ponerse los pantalones también. Porque no puede ser que yo me defienda sola, tenga que defender a los otros, acusar a los otros, y todos están todo pro. Todo esto no es así. Yo tengo cansancio moral de la podredumbre. Cuando usted habla de esa yo me paso limpiando hace 20 años. Cuando usted habla de esa alianza... Y limpiamos un poco y más mugre, limpiamos otro y más mugre. Y hasta los honestos se enojan con uno. ¿Yo qué tengo la culpa si le entregaron plata ilegal para contribución de campaña a otros candidatos y la única no soy yo? La única no soy yo, de plata ilegal para los candidatos. Les recuerdo que en la última elección el candidato fue Mauricio Macri. Digo porque ha llegado a una situación que un intelectual, un hombre del mundo del espectáculo, del mundo artístico, uno de los principales representantes culturales de la Argentina, que es Juan José Campanella, expresó la preocupación de estos chisporroteos, de esta verdadera turbulencia entre Carrió y Mauricio Macri, con este tuit que es el comentario de todo el mundo. Si se va Carrió, Cambiemos pierde 1/3 de su cabeza y todo el corazón. En estos días se juega la historia, es lo que está diciendo Campanella. Bueno, la verdad, vamos a hablar con toda claridad y sin pelos en la lengua. ¿A quién se está refiriendo Carrió cuando habla de esto? Está pensando, en algún momento lo ha deslizado, en Ángelo Calcaterra, que es primo de Mauricio Macri y que ha sido una de las empresas que junto con Odebrecht manejaron el tema del soterramiento del tren Sarmiento. Y también en Franco Macri, el padre del presidente de la Nación, que era el hombre que hacía negocio con el kirchnerismo, ya sea en el mundo chino y en distintas situaciones de obras públicas también ha participado Franco Macri. Da la sensación que la doctora Carrió se refiere a eso. No quiero creer que también avanza en algún otro rubro que le pegue cerca o que dispare en donde está el presidente de la Nación. Salieron
prácticamente todos los cuadros políticos del gobierno a defender al presidente o por lo menos a ponerle algún límite a Carrió. Gabriela Michetti dijo, nosotros no protegemos a nadie, dijo la vicepresidenta. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Mauricio Macri no va a apañar jamás a un delincuente. Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, ha dicho, miren, en mi oficina Julio De Vido tiene 31 querellas, 31 querellas. Hay que recordar que la doctora Carrió en su momento jugó un rol muy importante en muchos rubros, ¿no es cierto? En la defensa de José María Campagnoli, en las acusaciones a Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de operaciones del kirchnerismo dentro de la justicia, y que en un momento, cuando había un acuerdo político para modificar el tema del Ministerio Fiscal y sacar del medio a Gil Carbó, ella se opuso, generó otro debate muy fuerte dentro de Cambiemos porque dijo, no quiero hacer kirchnerismo para sacar a una kirchnerista como Gil Carbó, y dijo, el único camino es el juicio político. La gran pregunta, desde el punto de vista editorial, del apasionante debate político que se abre en la Argentina es, ¿hace bien o hace mal la doctora Carrió? ¿Qué es más dañino? ¿El funcionario o el dirigente obsecuente que le dice todo que sí al presidente o a los ministros, o el funcionario que es capaz de plantarse, incluso poniendo en riesgo la relación personal porque juega muy fuerte en sus apreciaciones? ¿Sirve que ella juegue como conciencia crítica de Cambiemos o en realidad le pone piedras en el camino a un gobierno que bastantes piedras está sorteando de las que dejó el kirchnerismo y encima a muy poco tiempo de las elecciones de medio tiempo que son claves que se van a realizar en octubre? Mire, genera dificultades, genera chisporroteos, es muy polémica. Fíjese que en un momento un hombre atildado, moderado, como Ricardo Gil Lavedra, dijo que la doctora Carrió era muy autoritaria porque se creía dueña de la verdad. Ella lo trató a Alfonso Paz Gay de cobarde porque decía que no le firmaba ninguna de las denuncias que ella hacía. Obviamente a Martín Lustó lo criticó porque no renunció después de la 125 en su momento. Insisto, ¿ayuda este debate? Porque por un lado me parece que hay que reconocer las dos caras que tiene la moneda de la doctora Carrió. Primero, un coraje asombroso, una honestidad absolutamente transparente, una capacidad de llevar adelante investigaciones que valen la pena, una capacidad intelectual notable, sin lugar a dudas. Ese es el aspecto más positivo y el aporte que ella hace, el corazón de Cambiemos, como dice Juan José Campanella. Ahora, para hacerlo más riguroso y objetivo posible, también hay que decir que hay otra cara de la doctora Carrió, que es que le ha costado muchísimo construir políticamente. De hecho, se ha ido quedando sola desde el punto de vista político o muy rodeada de muy poca gente, porque se le han ido cuadros importantísimos. De su lado se han ido Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Adrián Pérez, entre algunos de los que han tomado distancia, bueno, el propio Alfonso Paz Gay también. Entonces, la gran pregunta es, ¿ese personalismo es autodestructivo? ¿No le permite crecer y eso le trae dificultades al gobierno? ¿O en realidad muestra que una coalición puede convivir democráticamente, civilizadamente y hacer estos debates calientes, fuertes, aunque sean públicos, sin poner en juego la propia estabilidad y la propia integridad del presidente de la Nación? De estos dos debates, de Julio De Vido y de Elisa Carrió, está constituido el gran debate de estos días. Le doy mi palabra.